Ya hemos visto cómo el Señor reveló en el Sinaí, en medio de grandes truenos, un plan para redimir a su pueblo y santificarlo. En los capítulos 25 a 30 de Éxodo, Dios reveló a Moisés, como parte de esta redención prometida, los planos para la construcción de un tabernáculo, diciéndoles: «Y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos». Este tabernáculo sería, por tanto, la morada o casa del Señor. Y hemos visto también cómo Moisés, después de ayunar durante 40 días y 40 noches, escribió en el segundo juego de tablas de piedra los 10 mandamientos y las palabras del pacto. Y Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano y habló con los hijos de Israel con rostro resplandeciente, mandándoles que pusieran en práctica todo lo que Jehová le reveló durante el tiempo que estuvo con él en el monte, diciéndoles: «Estas son las cosas que Jehová ha mandado hacer». En los capítulos 35 a 40 de Éxodo se describe el trabajo que llevaron a cabo. Pero antes de empezar, el Señor dijo a Moisés que el pueblo tenía que demostrar que estaba dispuesto a sacrificarse para llevar a cabo la construcción del tabernáculo. Y el pueblo respondió de tal manera que Moisés les dijo que cesaran sus ofrendas, porque ya tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. El tabernáculo ya estaba empezando, por tanto, a purificar al pueblo, que respondió con generosidad de corazón al mandato de Jehová de ofrecer todo lo que tenían para la obra del tabernáculo. Porque el Señor explicó a su pueblo lo que esperaba de ellos, diciéndoles: «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios». Ese era el objetivo final de Dios al sacarlos de Egipto y llevarlos por el desierto hasta la tierra prometida, santificarlos, y el tabernáculo sería el medio para lograrlo. Porque ciertamente el tabernáculo sería un lugar de purificación o un lugar de santificación, con la adoración que se llevaría a cabo en su interior, con los sacrificios, los convenios y las leyes, que les ayudaría a orientar sus vidas hacia la redención que el Señor les ofrecía. En los capítulos de esta lección se describe el tabernáculo de Israel en el desierto, los sacrificios de animales que se deberían efectuar y el propósito de todo ello. Este tabernáculo era en realidad un templo portátil, era el lugar donde moraría Jehová entre su pueblo. Pero debemos saber que el llamado tabernáculo de reunión, que se menciona en el capítulo 33 de Éxodo, en el que Moisés se comunicaba con Jehová, no era el lugar en el que se llevaban a cabo los sacrificios y los holocaustos. Estos sacrificios se efectuaban en el tabernáculo que se describe en los capítulos 25 a 30 de Éxodo, cuya construcción se explica en los capítulos 35 a 40. Aunque a este tabernáculo, en el que a Aarón y sus hijos efectuaban los sacrificios de animales, se le llamaba también a veces tabernáculo de reunión. Pero, como digo, debemos saber que se trataba de 2 lugares diferentes. Al estudiar la construcción del tabernáculo y al ver lo que se hacía en su interior, descubrimos que hay ciertas similitudes entre los templos de nuestros días
y el tabernáculo de Israel de la antigüedad. El Libro de Mormón explica que la ley de Moisés era un símbolo de la venida de Cristo y nos enseña que el propósito de la ley de Moisés era fortalecer la fe en Cristo. Y aprendemos en el Libro de Mormón que el propósito por el que se dio la ley de Moisés era persuadir al pueblo a que mirara adelante hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiera verificado. La adoración en el tabernáculo servía, por tanto, a los antiguos israelitas para fortalecer su fe en Cristo. Y nosotros, cuando estudiamos el simbolismo del tabernáculo y el significado del sacrificio de los animales, entendemos mejor la ley de Moisés y nos ayuda a fortalecer también nuestra fe en Jesucristo. Como ya he dicho, Dios mandó a Moisés que construyera un tabernáculo en el campamento de los israelitas y declaró que era para que yo habite entre ellos. En el interior del tabernáculo, el arca de la alianza representaba la presencia de Dios. El arca era una caja de madera recubierta de oro. En ella se guardaba, entre otros objetos sagrados, el registro escrito del pacto de Dios con su pueblo. El arca estaba en el lugar más sagrado del tabernáculo, lugar sobre el que el Señor dijo a Moisés: «Allí me reuniré contigo y hablaré contigo de todo lo que yo te mande para los hijos de Israel». El arca estaba al otro lado de un velo que simbolizaba nuestra separación de la presencia de Dios por causa de la caída. Solo Moisés y el sumo sacerdote podían entrar en el lugar más sagrado del tabernáculo, que era el lugar santísimo, donde, por mandato del Señor, se había colocado el arca de la alianza. Y el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, debería cumplir con la ceremonia del lavamiento y la unción, y tenía que ponerse unas vestiduras sagradas propias de su oficio. Y Jehová dijo lo siguiente a Moisés sobre la ceremonia del lavamiento y la unción antes de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Dijo así: «Harás que a Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, y ungirás a Aarón y lo consagrarás para que sirva como mi sacerdote». Y sobre las vestiduras sagradas dijo Jehová a Moisés: «Harás que se acerquen a ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos con él de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para consagrarle, para que me sirva de sacerdote». Las vestiduras eran el pectoral y el efod, el manto y la túnica bordada, la mitra y una faja. Una vez al año, en el día de la expiación, antes de entrar en el tabernáculo, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por el pueblo y ante el velo quemaba incienso, y la nube aromática que ascendía hacia el cielo representaba las oraciones del pueblo. Después el sumo sacerdote pasaba a través del velo, llevando la sangre del sacrificio de un animal, y se acercaba al arca del pacto y rociaba la sangre sobre el propiciatorio como expiación por los pecados de los hijos de Israel. De la misma manera que el tabernáculo con el arca en su interior representaba la presencia de Dios entre los hijos de Israel,
Jesucristo representa también la presencia de Dios entre su pueblo. Como escribió el apóstol Juan, el Verbo hecho carne habitó entre nosotros. Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios el Padre. Jesucristo atravesó el velo para interceder por nosotros. Pero en su caso, Él llevaba la sangre de su propio sacrificio. Cristo, habiendo llegado a ser sumo sacerdote no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Analizando las semejanzas entre el tabernáculo del antiguo Israel y los templos de nuestros días, aprendemos que el lugar santísimo del tabernáculo y el salón celestial del templo representan la presencia de Dios. Y para poder entrar a la presencia de Dios, nos deben lavar y ungir y vestirnos con ropa sagrada. Después, oramos en un altar desde el que nuestras oraciones ascienden a los cielos y finalmente pasamos a la presencia de Dios a través del velo. Sabemos que Dios quiere que todos sus hijos lleguen a su presencia, de modo que su pueblo sea un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Y no solo un reino de sacerdotes, sino también un reino de sacerdotisas. Y como se nos enseña que ninguna cosa impura puede morar en la presencia de Dios, el Padre envió a Jesucristo, que, como explicó el apóstol Pablo a los hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Y Él nos descorre el velo para que todos podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Por eso la similitud más importante entre el tabernáculo y el templo es que fortalece nuestra fe en Jesucristo y nos llena de gratitud por su sacrificio expiatorio. En los templos se nos abre la puerta de la exaltación a todos nosotros, llevando a cabo las necesarias ordenanzas y cumpliendo los necesarios convenios. Pero, y aquí tenemos las gratas nuevas de la restauración, no solo se nos ofrece la exaltación y la vida eterna a nosotros, sino también a nuestros antepasados de forma vicaria, y de tal manera que se podría decir que nosotros llegamos a ser semejantes al sumo sacerdote del antiguo Israel al abrir el camino de nuestros antepasados a la presencia de Dios. Estos sacrificios de animales que se hacían en el tabernáculo no eran en realidad algo nuevo, sino que existieron mucho antes de que se recibiera la ley de Moisés. Hoy se nos ha revelado que Adán y Eva ofrecían también sacrificios y que lo deberían hacer como una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. Y Adán y Eva
bendijeron el nombre de Dios cuando supieron que el propósito de los sacrificios que estaban haciendo era tener presente el futuro sacrificio de Jesucristo, y lo enseñaron a sus hijos y a sus hijas. El sacrificio de animales en la ley de Moisés era un momento muy especial, el día de la expiación o Yom Kippur. En ese día especial se hacía expiación por los hijos de Israel para limpiarlos de todos sus pecados. De esa manera, la presencia de Jehová podía estar entre ellos. La expiación por el pueblo se efectuaba con diferentes ceremonias. En una de ellas se sacrificaba a un macho cabrío como ofrenda por los pecados, y el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santísimo. Después el sumo sacerdote ponía las manos sobre un macho cabrío vivo y confesaba los pecados de los hijos de Israel. De esa manera transfería simbólicamente los pecados al macho cabrío y a continuación se expulsaba al animal fuera del campamento. En este rito, los machos cabríos representaban simbólicamente a Jesucristo, que tomaba el lugar de los pecadores. Y como el pecado no se permite en la presencia de Dios, el pecador quedaba excluido, pero en vez de echar a los pecadores de la presencia de Dios, se sacrificaban o se expulsaban machos cabríos. Y se dejará ir al macho cabrío por el desierto, que llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Leemos en Levítico. El simbolismo de todo el ritual del tabernáculo señalaba a Jesucristo y su expiación, que son el medio que Dios ha preparado para ayudarnos a volver a la presencia de nuestro Padre y ser dignos de permanecer con Él. Como dijo el profeta Isaías, Jesucristo ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido por nuestras transgresiones, cargó la iniquidad de todos nosotros. Jesucristo tomó, por tanto, nuestro lugar, dio su vida para pagar las exigencias de la justicia por nuestros pecados y finalmente rompió las ligaduras de la muerte, logrando la victoria sobre ella por medio de la resurrección. El sacrificio de Jesucristo fue el gran y postrer sacrificio, no un sacrificio de hombre ni de bestia, sino un sacrificio infinito y eterno. Jesucristo y su sacrificio expiatorio fue el cumplimiento de todo aquello que representaban los sacrificios de la antigüedad. Por eso dijo el Señor, después de efectuar su sacrificio del que eran símbolo todos los demás: «Ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Vuestros sacrificios cesarán y me ofreceréis un corazón quebrantado y un espíritu contrito». Ha llegado, pues, el gran momento en el que se espera que hagamos nuestra parte en los sacrificios. Jesucristo expía nuestros pecados y nosotros nos arrepentimos y los abandonamos. Y nos comprometemos a cumplir con lo que Dios espera de nosotros cuando dijo a Moisés: «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios». Y de esa manera la presencia de Dios estará con nosotros, simbolizada por el tabernáculo del antiguo Israel y por los templos de nuestros días, con el lema: «Santidad a Jehová».